¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y quién eres tú? Tú. ¿Acá en el coso? Sí. Estoy la cámara apagada tengo. Me agarro. Bueno, buen día, ¿cómo están todos? Buen día. Buen día. ¿Escucharon que les puse la canción esa tan linda? Un día, sí, profe, se escuchó. Para empezar con ganas. Tengo igual El poeta dice la verdad anotada acá para la próxima clase y un poquito de eso vamos a conversar. Entiendo, me corrigen si me equivoco, que la próxima clase tenemos el parcial, ¿verdad? Sí, exacto. Ahí va. En la próxima clase vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conversar un ratito, si vamos a empezar a las 8:10 como siempre, y vamos a comenzar un poco sobre la concertación social. Poquito nada más, como para que se tenga una idea, quede dado el tema de cara a los que van a ir al examen, ¿sí? Para que no vayan sin eso estudiado, porque eso se pregunta en el examen, ¿tá? Por supuesto que no se los voy a poner en el parcial. En el parcial vamos a poner solamente lo que dimos desde el parcial anterior, que según entiendo es consejo de salarios, y no sé si dimos algo más, no me acuerdo ahora. ¿Alguien me ayuda? Eso, vimos método de gestión de salarios y consejos de salarios. Solo eso. ¿Tá? Bueno, entonces hacemos así, ¿está? De 8 más o menos a 9, esa clase,
y después les queda habilitado para después, supongamos entre 9:10 y 9:40, el parcial, ¿está? Ya saben que los que precisen constancia me mandan, traten de organizarse para que me manden un solo correo, ¿sí? Y se supone que tengo que mandar listado, aunque si se los mandan ustedes directo desde Bedelía, no me manden nada, eso ven cómo es. Bueno, para hoy, si ustedes se acuerdan, en realidad lo que nosotros teníamos que conversar era, habíamos terminado, creo, ¿verdad?, la parte de consejo de salarios, y ¿qué bibliografía podemos leer para el parcial? Bueno, en el caso que me pregunta la compañera Martínez, en el caso extremo de que ustedes piensen leer algo, cosa que, permítanme, no estoy tan segura, pero supongamos que sí, lo que van a leer es la ley 10.449, que es la primera que establece los consejos de salarios, y la 18.566, que es la que modifica algunas cuestiones. Es decir, ustedes se acuerdan que durante mucho tiempo, hasta las 18.566, nosotros funcionábamos de un modo como sui generis, para decirle de alguna manera. Bueno, entonces, a partir de la 18.566, lo que hace es darle rango legal a todas aquellas prácticas que habían probado funcionar adecuadamente. Y después la 19.027, que en realidad es la que modifica la integración del Consejo Superior Tripartito. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a las etapas, hay yo ya les había recomendado un trabajo no es un trabajo, en realidad es un libro que se llama Consejo de Salarios, una mirada actual, es un libro muy chiquitito, que tiene, ¿sí?, que recoge en realidad una mesa redonda que se hizo en oportunidad de festejar un aniversario, yo no recuerdo qué aniversario era, de la ley de los consejos de salarios, puede ser el 60 o algo así. Allí van a encontrar visiones de economistas, etc. Pero lo que me interesa de eso es básicamente la cuestión de la evolución, ¿sí?, histórica, que se acuerdan que la estuvimos viendo, la vimos con bastante detenimiento en las clases. Por último, hay un libro que se llama Consejo de Salarios, que es de Nelson Lustono, ¿sí? Ese también lo pueden leer, también está perfecto. ¿Está? Eso sería más o menos el material que podrían tener. Bueno, entonces, hoy, si yo no me equivoco, nosotros habíamos quedado en hacer como una visión un poco más práctica, porque yo bien recuerdo que al inicio del curso ustedes me preguntaron si íbamos a analizar convenios, y yo les dije que sí. Bueno, este es el momento. Ustedes recordarán que yo les pedí que trajeran para esta clase leídos, ¿sí? Bueno, no necesariamente impresos, pero sí leídos y disponibles en las computadoras o en lo que tengan, algunos convenios de consejo de salarios. Nosotros hicimos un repaso muy rápido por la página, hoy lo vamos a ver un poco más detenidamente, y mi idea es que a partir, o sea, que cuando finalicemos esta clase, ustedes sean capaces de manejar adecuadamente la información sobre consejo de salarios de la página del Ministerio, poder identificar cuando hay un convenio, cuando hay un acta de ajuste y por qué, y poder analizar cada una de las cláusulas que en general tienen todos o casi todos los convenios. ¿Por qué? Porque este es un material con el que ustedes van a trabajar muchísimo. ¿Qué pienso del Consejo de Salarios? Bueno, pienso que va a pasar lo que siempre pasó, que es esa idea, ¿no?, de que prende y apaga, ¿no?, una suerte de intermitencia en la aplicación. Pienso que tarde o temprano se van a dejar de convocar, pero eso no quiere decir que ustedes no tengan que saberlo. ¿Por qué? Porque del 2000, por ejemplo, en esta etapa, del 2005 hasta ahora, nosotros tenemos más de 15 años de Consejo de Salarios con condiciones de trabajo, ¿sí?, que van a permanecer. Por lo tanto, el manejo, ¿sí?, de los laudos es una cuestión muy importante. Ahora vamos a manejar estos de este periodo porque son los que tenemos fácil acceso, ¿sí? Pero recuerden que también hay de muchísimos periodos anteriores y hay laudos que continúan vigentes, que tienen 10 años, 20, 30 o 40. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es abrir,
yo voy a compartir pantalla con ustedes y voy a abrir la página web del ministerio. Ay, no. Les estoy compartiendo mi pantalla. La verdad no sé. No se me abrió. Bueno. Acá, ¿no? La ven, ¿verdad? ¿La ven, verdad? Sí, profe. Bien. Entonces, nosotros cuando, primero, una especie de introducción. La página web del ministerio tiene muchas funcionalidades, ¿sí? Las dos más importantes o las dos más relevantes son, uno, acceder a información actualizada. Dos, poder realizar tareas a través de la propia web, ¿sí? Por ejemplo, una cosa es acceder a información actualizada, vale decir, por ejemplo, lo que nosotros hoy vamos a ver de Consejo de Salarios, ¿sí? Pero también tiene una parte que es por ejemplo, a ver si está acá, es, por ejemplo, derecho positivo uruguayo, bueno, hay un montón de información, ¿sí? Y a su vez también hay posibilidad de realizar trámites. Un montón de trámites ustedes los pueden iniciar a través de la página web. Por ejemplo, para decir uno, solicitar audiencias de conciliación de conflictos individuales de trabajo. ¿Ah? Y muchos otros, muchísimos otros. Entonces, cuando tengan tiempo, yo de verdad que les recomiendo darse una mirada por la página. Así que como ven, tiene muchas cuestiones. Van a encontrar también, pero ahí van a tener que navegar un poco más, algunos temas estadísticos. Bueno, en este caso, por supuesto, el tema de las medidas contra el COVID es como un tema totalmente excluyente. Y bueno, acá ven, ¿no? Muchos servicios en línea, avisos de los programas y por supuesto todas las cuestiones comunicacionales de las propias tareas políticas, si se quiere, del propio ministerio. ¿Sí? Entonces, ustedes ven, yo creo que ustedes ven acá, ¿ustedes qué ven acá, donde yo les estoy marcando? ¿Ven estas áreas y además se ven a ustedes mismos o esto solo me parece a mí, de verse a ustedes mismos? Yo lo minimicé, pero se ve. Sí. Bueno, las áreas temáticas que ustedes tienen ahí, esas les permite a ustedes un poco de hacer una búsqueda un poco más sectorizada. En lo que nosotros vamos a hablar es de consejo de salarios y negociación colectiva. Tienen que saber ustedes que en el Ministerio de Trabajo una de las cuestiones más que ustedes van a tener seguramente con más asiduidad va a ser las conciliaciones de los conflictos. Nosotros tenemos dos tipos de conflictos, conflictos individuales y conflictos colectivos. ¿Cómo sé cuándo es individual y cómo sé cuándo es colectivo? No por el número de personas involucradas, sino por el interés que está en juego. Si tengo en juego un interés individual, tendré un conflicto individual. Si tengo en juego un interés colectivo, tendré un conflicto colectivo. ¿Ah? A veces eso se puede mezclar, no es este el momento de estudiarlo, ustedes con seguridad lo que lo van a estudiar en Derecho del Trabajo. Los consejos de salarios tienen varias funciones, como nosotros dijimos. Fijar salarios mínimos por categoría, por grupo de actividad, establecer los grupos y subgrupos, establecer las categorías y las descripciones, establecer los ajustes, pero también, si ustedes se acuerdan, nosotros dijimos que una de sus competencias era conciliación en conflictos colectivos de trabajo. Para que se den una idea geográfica, nosotros hoy tenemos la atención de los conflictos colectivos de trabajo en 25 de mayo 737, ¿no? 25 de mayo y Juncal, un lugar que seguramente ustedes, si se tienen que tomar ómnibus o si pasan por la Ciudad Vieja o si pasan por 25 de mayo, es muy frecuente que tengan esa calle cerrada porque hay alguna manifestación, etcétera, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo que es la conciliación de los conflictos individuales de trabajo, que eso se hace en la calle Juncal, donde se hace la misma parte de consultas en esa división, ¿sí?
donde se hacen todas esas consideraciones que son previas a los juicios. ¿Tá? Bueno, entonces, para centrarnos, de lo que estamos hablando es consejo de salarios, ¿sí? Que tiene como esas dos facetas, ¿no? Por un lado, conciliación de los conflictos colectivos y por otro, todo esto que yo les dije. Todo lo que yo les dije, ¿no? Salarios mínimos, categorías, etc. Bien, cuando yo quiero saber, ¿sí? ¿Qué dijo un consejo de salarios sobre en determinada área? Voy a venir a esto que dice áreas temáticas. ¿Ah? ¿Por qué voy a precisar yo saber eso? Porque no es suficiente cuando tengo que resolver alguna cuestión, no es suficiente con tener la ley o el decreto. No es suficiente con eso. ¿Sí? Yo necesito tener todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva, entonces voy a precisar tener los convenios colectivos de empresa y voy a tener sin duda que tener, ¿sí?, los acuerdos de consejo de salarios. ¿Cómo se llamaba el fruto del acuerdo del consejo de salarios? Laudo. Laudo, exactamente, laudo. Muy bien. Entonces, yo en ese escritorio imaginario voy a tener leyes, decretos, la Constitución, convenios internacionales de trabajo, ¿sí? Y además voy a tener convenios colectivos de empresa y laudos de consejo de salarios, ¿sí? Todo eso va a hacer, digamos, el panorama, ¿sí?, el paisaje normativo que yo voy a tener que tener en consideración. Como les dije, acá nosotros vamos a encontrar solamente aquella información de consejos de salarios a partir de la primera ronda del 2005. ¿Dónde en la práctica voy a ir a buscar las anteriores? Bueno, con esto pasa algo que es propio de muchas cosas que pasan en Uruguay, que no... Profe, por eso, ¿en sí. el diario oficial? Bien, Son decretos. porque son decretos. Está perfecto. Esperen que voy a bajar la persiana que me voy a quedar ciega, si no. Ahí está, en el diario oficial porque son decretos. Había otra forma, ¿sí? O hay otra forma de conseguirlos, que es en la parte de salarios. En donde en la calle Juncal también, donde se atienden los conflictos individuales de trabajo, bueno, allí el mostrador está dividido, hace como una L, ¿sí? Y en una parte es la solicitud de audiencias, o la presentación, mejor dicho, a las audiencias, y en la otra es la parte de salarios, ¿sí?, o de consultas. Bueno, en una época había una persona que, según cuenta la leyenda, ¿sí?, tenía un montón de biblioratos con todos esos decretos, ¿sí?, de los consejos de salarios que hasta ese momento, hasta el 2000 y pico largos, ¿sí?, básicamente hasta la 18.566, se homologaban, como dijo la compañera, ¿sí?, se aprobaban por consejo de salarios. Bueno, se aprobaban por decreto, perdón. Entonces, ese funcionario tenía todo. Bueno, aparentemente, cuando el funcionario se jubiló, esos biblioratos dejaron de existir. Eso cuentan las malas lenguas. Lo cierto es que si ustedes van a consultas, podrían consultar allí, y si no, van a tener que hacer una búsqueda que siempre va a terminar dando en un número de decreto. ¿Tá? Ahí sí, ya con el número de decreto es sencillo, ya sea en la base del diario oficial o donde fuera que ustedes lo pudiesen encontrar. ¿Tá? Bueno, entonces, ¿me siguen todos y empezamos a recorrer la página? Nosotros vamos acá. Consejo de salarios y negociación colectiva. Pinchamos ahí y ¿qué nos va a aparecer? Nos va a aparecer esto, que es cómo están distribuidos, ¿sí?, los diferentes sectores. ¿Se acuerdan? Primero, los 20 sectores, estos 20, si se quiere, originales del 2005, ¿sí?, los 20 sectores urbanos. El sector del trabajo doméstico que se incorporó posteriormente, habíamos visto la fecha, creo que era 2008, 2009, ¿sí? Los 3 grupos de trabajo rural que se incorporan junto con estos 20, pero que en realidad en la ronda que aparecen es justamente en 2005. Antes el sector rural estaba excluido. ¿Excluido normativamente? No, para nada, sino excluido por la vía de los hechos, ¿sí?, por la vía de los hechos. Y hay un sector,
¿sí?, el sector público, que en realidad, bueno, hay una negociación colectiva, nosotros le llamamos coloquialmente Consejo de Salarios del Sector Público. No sé si directamente podría decirse que eso es totalmente correcto, pero bueno, simplemente para que ustedes lo sepan, esta es por la ley 18.508, que es la ley de negociación colectiva en el sector público. Que como ustedes saben, nosotros eso no lo vamos a ver. ¿Ah? Bueno, así las cosas, fíjense, nosotros tenemos estos 20 grupos, ¿sí?, de industria, comercio y actividades en general, básicamente. Los 20 grupos que, sin contar el trabajo doméstico, ¿sí?, en los 20 grupos en los que se divide nuestra actividad. ¿Qué quiero decir con esto? No hay ninguna actividad fuera de un grupo. ¿Se entiende esto? Todas las empresas y todos los trabajadores, no importa el sector al que pertenezcan, están en un grupo. ¿Ah? Bien, esto es bien importante tenerlo en consideración porque parte de la eficacia del sistema es justamente el ser abarcativa del 100% de las actividades. ¿Ah? Bueno, nosotros acá vamos teniendo, ¿sí?, los diferentes grupos. Yo les dije, a partir del 2005 es la etapa en la historia que hay menos grupos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay menos actividades? No. Quiere decir que las mismas actividades de siempre se dividieron en grupos mucho más grandes. ¿Ah? Esto lo que hace es empoderar al sindicato. Le da mucha más fuerza porque tracciona a aquellos grupos o subgrupos o actividades que tienen sindicatos débiles, ¿sí? Y que por lo pronto se pueden ver bajo el paraguas de un sindicato que tenga más potencia. Esto se inventa, bueno, un poco se crea. ¿Quién lo crea? A ver si recuerdan quién crea la división entre grupos y subgrupos. En grupos, esta. ¿El Consejo Superior Tripartito? Perfecto. El Consejo Superior Tripartito realiza esta división. Se precisaron muchas reuniones, ¿sí? El Consejo Superior Tripartito por primera vez es convocado en 2005, en marzo, ¿sí? O abril, bastante antes del 1 de mayo o del 2 de mayo, que fue el día que se lanzaron los consejos de salarios, porque se necesitaba poder dividir, ¿sí?, y definir de qué modo íbamos a dividir los grupos de actividad. No nos olvidemos que la ley permite que los grupos se dividan de este modo, como está dividido acá, que es el modo tradicional uruguayo, pero también permite que se divida ¿de qué manera? La actividad. Por cadenas productivas. Por cadena productiva. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos acá, ¿sí?, los 20 grupos que resultaron de eso, que se establecieron en un decreto. ¿Tá? Que se establecieron en un decreto. Creo que es el decreto 138 del 2005. Ese decreto, yo después lo podemos buscar, pero ese decreto ustedes lo van a encontrar bien. Dice, por ejemplo, 1, procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco, ¿sí?, para ir con el 1. Y después dice, punto, ¿no? Y entonces el que sabe leer, el que sabe interpretar, entiende que en cada punto está el mandato o la posibilidad, mejor dicho, de que abras un subgrupo. Industria láctea, empaque envasado de frutas, legumbres y hortalizas, producción de hielo y cámaras de frío, industria azucarera. Fíjense qué cantidad, agarro el 1 simplemente porque es el 1, ¿sí? Fíjense la cantidad, ¿sí?, de subgrupos que tiene el grupo número 1. Fíjense. ¿Lo ven? A ver, me fui para abajo. 13 subgrupos. ¿Pero qué notan ustedes acá, por ejemplo? Que tiene capítulos. El Que grupo tiene residual. capítulos. Es decir, que ese subgrupo, a su vez, se divide todavía más. Ven que hay como una especie de embudo, ¿no? Porque es claro que tabacos y cigarrillos no es lo mismo que catering industrial.
ni que fábricas de hielo, ¿sí? Ni que packing. Entonces, por ejemplo, acá, porque me quedó abierto acá, el 13, tabaco, tiene 2 subgrupos. Tabaco y cigarrillos y plantas de acopio y procesamiento de hojas de tabaco. Y así muchísimos. Esta es la forma habitual en que se dividen. ¿Sí? Por ejemplo, la industria láctea, ¿sí? Tiene un subcapítulo que es industria láctea, un capítulo que es de industria láctea, un capítulo que es distribuidores de productos lácteos y un capítulo que es heladerías industriales, por ejemplo. Profe, Otros subgrupos que no tienen esta división. Por ejemplo, el 2 no tiene esta división, el 3 tampoco, el 4 tampoco. ¿Sí? Siempre hablando del subgrupo, perdón, del grupo número 1. Sin embargo, profe, sí, ¿me escucha? perfecto. Es casi 2 horas que vengo con el micrófono. Le quería consultar. Perdón. No, mi compu tiene problemas. En realidad la pregunta aplicaba hace rato, pero no me quiero quedar con la duda. Perfecto. El Consejo Superior Tripartito establece los grupos que venimos viendo. ¿Y las categorías también, o las categorías es el Consejo Salario? El Consejo de Salarios. El establecimiento de las categorías es una competencia del Consejo de Salarios. Cuando ustedes lean la ley se van a dar cuenta de eso. Y esta pregunta que tú haces es muy importante porque sin duda ninguna el establecimiento de las categorías es, en mi opinión, después de haber trabajado muchos años en Consejo de Salarios, es seguramente uno de los temas más difíciles de resolver. Bien. ¿Ah? Tengo Bien. otra consulta. Bueno. Las decisiones del Consejo de Salario, porque estas son dudas que me quedaron de la clase pasada, del Consejo de Salario, son por mayoría simple. ¿Significa que voy a tener 7 votos en total? Sí, siempre voy a tener 3, 2 y 2. ¿Se acuerdan? Sí, eso sí, y también me acuerdo que nos dijo que el Poder Ejecutivo vota tanto con empleadores como con trabajadores, pero digo, nunca pasa que dentro del mismo grupo, es decir, dentro del Poder Ejecutivo, tenga diferencias. Podría pasar. En la teoría puede pasar. No Ah. lo va a pasar nunca, pero en la teoría puede pasar. Eso es más factible que pase algún día, que no lo vi pasar nunca, pero es más factible que pase no en el Poder Ejecutivo, sino ¿dónde? En los sectores sociales. De repente, los empleadores a veces mandan, los 2 delegados que mandan, muchas veces responden a distintos tipos de empresa y pueden tener visiones encontradas. Nunca los vi votar separados, pero podría suceder. Bien. Siguiendo esta pregunta que tú me decís, Drisis, recuerden, 3, 2 y 2. Son por mayoría las decisiones, salvo cuáles. No, la de las condiciones de trabajo. Esa Ahí tienen que está. estar de acuerdo trabajadores y empleadores. Ahí está. Si está de acuerdo también el Poder Ejecutivo, es mucho mejor. Si es por unanimidad, ni hablar que es mucho mejor. Pero tengan presente esa peculiaridad. Bueno, si estamos ahí, Drisis, si no quedó nada más en el tintero, seguimos. Una más, pero capaz que ahora vamos a ver algún consejo, ¿no? Porque Sí, me tenía decímela. la duda en uno que yo agarré, que no sé por qué tengo 8 firmas. Deberían de ser 7. Vamos a hacer esto general y después Bien. vamos a ver algunos particulares que ustedes hayan traído. Gracias. Entonces, hay posibilidad de que todavía ese embudo, ¿sí?, de grupos y subgrupos se achique todavía más. Cuando tenemos grupos, subgrupos, capítulos y bandejas. ¿Sí? Esto, por supuesto, como ustedes ven, en el grupo 1 no pasa. Pero hay otros grupos que son muy grandes en los que sí pasa. Por ejemplo, el número 13. ¿Sí? Por ejemplo, transporte, ¿sí? Tenemos transporte terrestre de pasajeros, taxis y servicios, ahí tenemos choferes, radiooperadoras, choferes de taxis del interior. A ver acá si tenemos algún... Acá. ¿Ven? Miren. Por ejemplo, si el grupo 13 es un grupo enorme, muy difícil de llevar, los compañeros que trabajan en el grupo 13 están el día entero, todos los días, al mango
con temas, la verdad. Entonces, por ejemplo, tenemos el grupo 11, servicios logísticos. ¿Tá? El subgrupo 11, perdón, grupo 13, transporte y almacenamiento. Subgrupo 11, servicios logísticos. ¿Sí? Y ahí vamos teniendo logísticos, estiva, ¿sí? Otros como capítulos dentro de ese subgrupo. A veces tenemos, bueno, acá no me aparece, pero tenemos muchos con capítulos y bandejas. A ver, el 20. El 20, que es un grupo que bueno, yo participé mucho en él, me encantaba. ¿Sí? Tiene también un subgrupo, capítulo Federación Uruguaya de Básquetbol, capítulo Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿sí? Y fíjense, en instituciones de deporte amateur, ¿sí? Capítulo Liga Universitaria de Deportes, ¿no? Grupo, subgrupo y capítulo. ¿Los ven? Sí, se ve, profe. ¿Ah? Y así es lo que ustedes vayan a ir analizando. Ahora, si les parece, vamos a entrar simplemente al 1 otra vez, o bueno, vamos a agarrar otro, industria frigorífica. ¿Sí? Vamos a ver algunas cuestiones antes de comenzar con lo que tenemos. Primero, los integrantes. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que yo les dije de los integrantes? Sí, que eran elegidos por el Poder Ejecutivo. Eran designados por el Poder Ejecutivo, Designados. propuesta de la organización, ¿qué dije yo? Más representativa. Representativa. ¿Y qué más les dije? Les dije que eran personas físicas. ¿Se acuerdan? Y yo les dije que eran personas físicas. Y acá están. Por ejemplo, los del grupo 1, ¿sí? Los titulares del Poder Ejecutivo, los titulares de los empleadores y los titulares de los trabajadores. ¿Sí? Por supuesto que así están todos los grupos. Son personas físicas. Propuestas por las organizaciones, pero por ejemplo, no son delegados de los consejos de salarios los propios sindicatos, no. Son las personas físicas que en todo caso esos sindicatos propusieron. ¿Está? ¿Sí? Como para... Sí, incluso si no, profe, si no tienen una organización que los represente, se elige a la persona que más los representa. O sea, no es que necesariamente sí o sí tenga que haber un sindicato, ¿verdad? Es lo que entendí. Eso es para la negociación bipartita. La negociación tripartita del Consejo de Salarios siempre hay una organización sindical. Una organización sindical más representativa, por supuesto. ¿Tá? Pero a lo que me interesa ir, está buena esa pregunta porque así vamos despejando dudas. Lo que me interesa que tengan bien claro es esto, que son personas físicas, que por supuesto están nombradas por sus sindicatos, que por supuesto están nombradas o propuestas, mejor dicho, propuestas por las cámaras empresariales, naturalmente, ¿sí? Y muchas veces incluso también con determinados equilibrios. ¿Ah? Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el grupo 16, supongamos que eran colegios, bueno, un delegado había sido propuesto por AUDEC, que es la Asociación Uruguaya de Enseñanza Católica. Y el otro delegado había sido propuesto por AIDEP, que es la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada, es decir, básicamente la enseñanza no católica en general, porque puede haber alguna mezclita, pero en general es así. Entonces, esos equilibrios, las partes a la interna buscan mantenerlos. Buscan mantenerlos. En el caso de los colegios no es que sean competidores entre sí, pero sobre todo esto es muy importante cuando las empresas, que a su vez, fíjense, son competidoras entre sí. Tienen que muestran un frente unido, digamos, en la negociación, pero a la interna también tienen sus divisiones. Del mismo modo que la tienen los trabajadores, ¿no? Lógico, en una sociedad democrática eso es lógico que sea así. Bien, hay grupos muy grandes, otros que son más chicos, otro que es realmente muy grande, es el grupo 10, comercio en general, otro grupo muy complejo, que tiene muchos subgrupos, ¿sí?
¿Hay para elegir las organizaciones más representativas, hay algún criterio? ¿Hay algún criterio? Nosotros no lo vemos acá porque en realidad no es materia nuestra, pero si ustedes leen la ley, les va a decir, la organización más representativa es aquella que en función de los criterios de, a ver si quién lo lee, antigüedad, continuidad, independencia y número de afiliados. ¿Sí? Porque no nos olvidemos que en la negociación, el artículo de nuestra ley establece claramente que lo primero que se requiere es que las partes en la negociación, bipartita estoy hablando, bipartita, solo para no dejar colgado tu duda, primero que se pongan de acuerdo y segundo, bueno, si no la tendrá que elegir la organización más representativa. Pero en este caso, eso es un paréntesis, ¿está? Por tu duda, Drisis, pero en este caso no tenemos ese problema porque la organización más representativa, en general que es el PIT-CNT y sus propios sindicatos de rama, proponen los delegados. Fíjense, ¿sí? Todos los subgrupos. El grupo número 10 tiene 24 subgrupos. Es enorme. A esta altura nosotros tenemos en el entorno de 250 unidades de negociación. ¿Tá? Vale decir que se celebran 250 acuerdos. Con la cantidad enorme de audiencias que llevar un acuerdo, ¿no? Un acuerdo no se llega en 2 reuniones, ¿sí? En general, yo diría que nunca menos de 6, 8, 10. ¿Tá? Bien. Una cuestión que también quiero que ustedes vean, bueno, primero, en Consejo de Salarios se pacta la licencia sindical, eso lo deben haber visto en Derecho Laboral o lo verán, y también hay, lo que me interesa detenerme ahora un momento, un grupo residual. Un subgrupo residual, perdón. Cada grupo tiene un subgrupo residual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que de repente, aunque es muy poco probable, pero existe, ¿sí? Existe, es posible, ¿sí? Que algunas actividades no encajen bien en los subgrupos. Sé que estoy en el grupo de comercio en general, como es el grupo 10, pero no me encaja bien en ninguno de esos 24 subgrupos. Esto es muy poco frecuente, pero sucede. Para ese caso excepcional de que suceda, tenemos esto, ¿sí? Lo que un subgrupo, perdón, que es el subgrupo residual. ¿Tá? Esto lo que hace es completar el panorama. Dice, bueno, si tú sabes que estás en el grupo 10 porque sos comercio en general, ¿sí? Y no te viste reflejado en ninguno de los 24 subgrupos, entonces no es que estés fuera, te vamos a aplicar el residual. ¿Sí? Bien. Profesora, no todos los grupos tienen residual, ¿no? No todos los grupos tienen residual, pero en general tienen residual. Gracias. No sé cómo quitar esta barra de acá. Profe, Sí. sabe que estoy buscando los libros y no los encuentro por internet, no me parecen completos. Si usted los tiene, podría ponerlos en EVA o algo así. No los tengo. ¿No? No se los voy a poner en EVA, no. No, porque, a ver, es obvio que no van a encontrar todo. ¿Qué están viendo ahora? El grupo residual, el 10. ¿Están viendo un acta o están viendo lo otro? No, lo anterior. Ah, está, genial. A ver, no se los voy a poner porque esas publicaciones están sujetas a derecho de autor. Muchas de ellas, además, son publicadas por Fundación de Cultura Universitaria, que para la facultad es de enorme relevancia y para todos quienes hemos publicado con ellos también. Y entonces hacen un gran esfuerzo para difundir, en definitiva, la cultura jurídica. Por eso no voy a subirlos. ¿Ah? Si ustedes los encuentran por ahí o los circulan, yo no tengo ningún inconveniente.
¿tá? Pero no lo voy a subir. Y lo que encontramos es el de Lost Now, el de Raso Costello, puede ser. Y ese seguramente sirve el Bueno, capítulo el de Raso y 6. Castelo también tiene, es verdad, ¿qué? El capítulo 6 dice el Consejo de Salarios. Es verdad, ¿Sirve solo con eso? sirve. Ujú. Acá con la dedicatoria del autor, de los autores. Sí, sirve también. Me había olvidado. Lo que pasa es que es tan nuevo que acaba de salir. ¿Ya lo tienen en PDF? Sí, está así. Son unos genios. Bueno, muy bien. ¿Quedamos así? Entonces, de todos modos, a la facultad retirar libros también se puede. ¿Ah? Sacan hora y se retira. Bueno, en fin, no sé cómo estará funcionando eso, pero en la teoría entiendo que se puede. Bueno, entonces, cada grupo, como les decía, tiene un grupo residual porque lo que no queremos es que alguien nos quede fuera. Y finalmente, antes de entrar a los convenios que ustedes fueron viendo, si ustedes ven acá el listado de convenios, ven que tenemos el 19, ¿sí? Servicios profesionales, técnicos especializados y aquellos no incluidos en otros grupos. Es la misma lógica, ¿sí? Tenemos todo lo que son servicios profesionales, todo lo que es, por ejemplo, áreas verdes, todo lo que son estudios contables, ¿sí? Fíjense, despachantes de aduanas, suministradoras de mano de obra, edificio de propiedad horizontal. Todo lo que ustedes se imaginen, también es un grupo muy grande porque tiene todo lo que no queda en ningún otro lugar, ¿sí? Y además tiene, por ejemplo, en personas públicas no estatales, en definitiva, todo lo que si de alguna manera no entró en ninguno de los 20 grupos, entra en el 19. ¿Ah? Que a su vez también tiene uno residual. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando la gente llamaba por teléfono, ¿no? Y nos preguntaba, bueno, nos hacían muchas preguntas, una de ellas era ¿cuándo leudábamos? ¿Cuándo leudábamos? Bueno, no, leudar, yo qué sé, leudamos muchos, en tantos años uno leuda como 1 kilo por año. Pero, en realidad, lo que preguntaban era ¿cuándo íbamos a tener el laudo? Pero otra cosa que preguntaban es ¿en qué grupo está tal actividad? Y bueno, cuando uno se da cuenta que no estaba en ninguno de los 20 grupos, bueno, está en el 19, ¿sí? Porque son los que no están incluidos en otros grupos. ¿Ah? Por lo tanto, el grupo 19 también es un grupo realmente enorme. Tiene prensa, por ejemplo, agencias de prensa internacionales, empresas de seguridad electrónica, física, mensajería, estaciones de servicio, bueno, enorme. Si ustedes se dan cuenta, también van a ver que los sindicatos, ¿sí? Si bien en general tienen una correlación con cada grupo, no necesariamente, y este es un ejemplo. Las estaciones de servicio, por ejemplo, ¿sí? Los trabajadores de estaciones de servicios, ¿saben ustedes a qué sindicato de rama están afiliados? La industria metalúrgica. ¿Sí? Sin embargo, no están en el 8, que es industria de productos metálicos, maquinarias y equipos. ¿Sí? Están en este. Le quiero decir que, si bien en general hay una cierta concordancia, no es un paralelismo total. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los trabajadores pueden afiliarse al sindicato de su elección. ¿Sí? No es el Poder Ejecutivo el que les va a decir a cuál. Bueno, así las cosas, a mí me gustaría que tuviéramos la oportunidad con ustedes de analizar algunos de los grupos y subgrupos que ustedes mismos fueron encontrando y fueron analizando. Así que alguien que se tenga fe... Profe, Sí. una pregunta. Cuando hablamos de la división, capítulos o bandejas, ¿es la misma división o son divisiones diferentes? No, cada vez es más chico. Grupo, subgrupo, Está. capítulos, bandejas. Está, gracias. Que no, porque por supuesto no en todos existe, ¿no? No en todos existe. Y más les digo, en el grupo principal de Consejo de Salarios, tiene que aprobarse realizar esa subdivisión. Debe aprobarse, ¿eh? No es así nomás. Bueno, vamos a ver si podemos analizar algún convenio. Yo me acuerdo, Drisis, tú dijiste que tenías, y no sé quién más había
podido realizar esa tarea que habíamos dejado? Yo tengo también, profe, alguno. Sí, yo tenía de la Yo construcción. tengo uno. Bueno, bien. ¿De qué grupos tienen? Díganme. 15 yo. 15. ¿Quién más? 16. 16. ¿Quién más? El 12, su grupo 12. 7. 12. Su grupo 7. ¿Quién más? 7, 1. Todos distintos. Bueno. Comencemos con 9. cualquiera. ¿Eh? Solo que yo tengo que encontrarlo. 9. Bueno, 9, perfecto. Construcción. ¿Qué es su grupo? La compañera de 9. Su grupo 1. Su grupo 1, industria e instalaciones de construcción. Sí. Bien, ¿qué capítulo? Capítulo no encontré. Encontré el último convenio vigente. ¿Octava ronda? Acá. Ahí, donde te estoy marcando. Sí, ahí lo bajé. Perfecto. Ustedes ven esto que ya lo habíamos repasado la vez pasada, ¿verdad? Tenemos rondas y tenemos acta de ajuste. Justamente lo que yo quiero que ustedes bajen son las rondas. ¿Por qué? Porque las actas de ajuste, ahora vamos a ver que no son lo que me interesa y yo les voy a explicar, ya les expliqué, pero lo volvemos a explicar. Octava ronda. Muy bien. ¿Este es el que tenés? Sí, es ese. A ver. Sí, es ese. Bueno, perfecto. De Entonces julio 2000. vamos a empezar con este. Evidentemente no nos va a dar para todos. En clase, en facultad es más fácil porque voy anotando en el pizarrón, pero así que por lo menos vemos uno y si podemos vemos dos. El acta de consejo de salario. Muy bien. Contanos. Sí. Bueno, en principio dice en las normas en las que se basa, entonces nombra todas las normas anteriores en las que están los convenios que se realizaban por decreto, y bueno, y nombra a los integrantes, a los representantes de los trabajadores, a los representantes de los empleadores. Sí. Bueno, acá ¿Está bien? ¿Se escucha? Sí, nosotros tenemos estos decretos, en realidad no son homologaciones Sí. anteriores. Este decreto, el decreto 105, ¿cuál es? Este es el que convoca a los consejos de salarios. ¿Está? Sí. Sí. El acuerdo del Consejo Superior Tripartito, el 138, ¿cuál es? El que divide por categorías. No, el que divide Ese es anterior. por grupos de actividad. Ok. El decreto de esto nos va a dividir por categorías, porque las categorías, ¿dónde se acuerdan? En el Consejo de Salario. Ahí va. Bien, ¿está? Bueno, vamos Pero arriba. justo aquí en la construcción hay un decreto más antiguo que es el que define las categorías, en el año Bien. 71. Bien, ¿y ese decreto qué recoge? Bueno, ahí define las categorías que hay en la industria de la construcción. Que son aprobadas fueron laudos de Consejo de Salario. Sí, me llamó la atención que fuera del 71 y que, bueno, que se sigue utilizando, por supuesto, ¿no? Sigue vigente. Bien, sigue vigente, aunque fueron agregadas categorías en otros momentos. Sí, así es. ¿Por qué es esto? Porque como yo les dije, negociar categorías es de lo más difícil de los consejos de salarios. Cuando yo empecé en el grupo 16, en 2005, las categorías eran del año 60 y algo. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque, claro, como en realidad esto es bien importante que lo sepan, todas las empresas no tienen por qué tener todas las categorías. ¿Sí? Pero sí todas las tareas que se realizan están incluidas en una categoría. A ver si me explico. Yo tengo un colegio, supongamos, ¿no? Entonces tengo categoría bibliotecólogo, pero capaz que no tengo biblioteca.
No tengo por qué tener biblioteca, no tengo por qué tener bibliotecólogo. ¿Está? Quiere decir, no voy a tener todas las categorías. Sin embargo, al revés sí. Todos mis trabajadores van a estar incluidos en una categoría. No va a quedar ninguno sin categoría. A veces entran mejor, a veces entran con forceps, ¿sí? Y otra cosa, no es necesario que realice todas las tareas para estar en una categoría. Y esto complejiza mucho el problema y es un tema difícil de resolver, porque claro, a veces las categorías, ¿sí?, tienen otros nombres en la propia organización, otra descripción de tareas, bueno, no importa, porque siempre tienen que, digamos, formar parte de una categoría de un consejo de salarios. Esto es muy importante porque cuando les va una inspección del Ministerio de Trabajo, cuando les va una inspección del BPS, por ejemplo, tienen que saber cuál es el salario que tiene que cobrar ese trabajador. ¿Y cómo sé cuál es el salario mínimo? Sabiendo la categoría. Y que esté haciendo las tareas acordes a su categoría. Exacto. Si realiza tareas de una categoría y yo le remunero por otra, que esto pasa mucho, y por definición pasa que le remunero por la más baja, ¿sí? Después, ¿qué voy a tener? Un juicio, ¿sí?, por lo que se denomina diferencia de categorías. Va a venir el trabajador y me va a decir, bueno, mire, señor juez, a mí me pagaban como peón, pero resulta que yo era capataz. Ah, dígame, ¿y usted por qué dice que era capataz? Ah, bueno, no, yo era capataz porque yo hacía esto, ¿sí? Como dicen todos los testigos que yo hacía, y esto es lo que dice acá, este lado del Consejo de Salarios, que es la descripción de la categoría capataz. Por lo tanto, después, si se da cuenta que eso es así, va a condenar a la empresa a pagar, ¿qué? Toda una reliquidación, ¿sí?, de todo lo que le debió haber pagado y no le pagó. Hay de las cuotas parte de licencia, de salarios vacacionales, de aguinaldos, de salarios, etc. Aportes, por supuesto, se van a deber. ¿Ah? Entonces, ¿Y pasa qué? Muy importante. Con los peones a veces que no pueden trabajar en altura y de repente te los encuentras trabajando en los andamios. Entonces, no, bueno, el peón no puede trabajar en altura. Y bueno, está. Su categoría no se lo permite. Es así. Bueno, en cuanto a los integrantes, tengo del sector empleador 7 miembros, del sector trabajador 7 miembros, de la Dirección Nacional del Trabajo 2 y del Poder Ejecutivo 5. Me llamó la atención porque no es exacto lo que había leído de cuántos eran los integrantes. Sé que hay suplentes, pero no me cierran los números. No, nunca cierran. Miren, hay una cosa muy uruguaya. Sí. Que a la gente le encanta aparecer y le encanta firmar todos los papeles. Ah, está, es por eso. Bien. Bien. La realidad es que si no pasa nada, si las partes se acuerdan, y la verdad es que la industria de la construcción tiene una historia larguísima de acuerdos y de entendimientos, sindicatos muy fuertes y empleadores muy fuertes, ¿sí? Cuando llegan a un acuerdo, en este caso, evidentemente parece que es por unanimidad, pues está lleno de firmas, me da la sensación, fue por unanimidad, ahí está, acá dice por unanimidad, entonces firman todos los que tengan ganas de firmar. Ahí está, y aparecen ahí, bien. Y aparecen acá y los hacemos comparecer. Bien. ¿Está? Los hacemos comparecer. ¿Cuándo hay que hacer una votación, que realmente son muy pocos los casos, pero existen en todas las rondas, existen? Ahí tratamos de ponernos un poco más legalistas, ¿está? Pero cuando el acuerdo es por unanimidad, es así. Es decir, realmente en una mesa de negociación es muy difícil, primero, es muy difícil que ustedes encuentren a los 3 delegados del Poder Ejecutivo. En general van a encontrar 2. A veces 1, a veces los 3, pero en general 2. ¿Sí? Después se hace comparecer a los 3. ¿Tá? Pero en general, en la realidad real, en general van a encontrar 2. ¿Sí? Delegados de trabajadores y de empleadores van a encontrar muchos. Entran todos porque todos quieren entrar, porque todos necesitan llevar a las bases las cosas, porque muchas veces también hay diferentes corrientes en las propias cámaras o diferentes corrientes en el propio sindicato. Bueno, y esta es una prueba total de eso que les estoy diciendo. ¿Qué es lo frecuente? Es más, ingresan y en la negociación todos hablan y todos se les distribuye la palabra a todos y se les escucha a todos, sin preguntar quiénes específicamente, de acuerdo al decreto, son los delegados.
sí se va a votar, ahí sí, ahí ya nos ponemos bastante más legalistas, más reglamentarios, y entran, ingresan y votan los que tienen que votar. ¿Tá? Eso le iba a preguntar, profe, porque al ser 7 personas, no pueden votar las 7 personas, tendrían que ser las que están que fueron seleccionadas, solamente Sí. ellos pueden votar, ¿no? Exacto, sí. No es que fueron seleccionadas, los que fueron designados, ¿verdad? Designados, Les mostré. Designados por el Poder designados, Ejecutivo. perdón. Exacto, exacto. Este Bien. caso, porque como es por unanimidad, y me parece que está bien, ¿no? Que refleje además que hay un gran apoyo a este convenio. Esto, si ustedes se ponen a ver, estoy segura que en todos los que tuvieron, fueron casi con seguridad por unanimidad, porque es lo más frecuente. Aunque es verdad que cada vez más la unanimidad es menos frecuente. ¿Alguno de los compañeros tuvo alguno que no fuese por unanimidad? El mío no lo especifica, en realidad dice quiénes acuerdan y no especifica por qué metodología, si fue por mayoría, por unanimidad. ¿Cuál? ¿De cuál me estás hablando? 7-1, ronda 7. 7. Y al mío pasa lo mismo, no dice eso, le iba a preguntar si tiene que decir. No, El no mío tiene igual. que decir. En Las general no firmas dice. al final son los 9 que aparecen nombrados. O sea, hay 9 firmas y hay 9 personas que participaron en el... La ronda fue la 7, me dijiste, ¿no? ¿Están viendo la séptima ronda? Yo estoy abriendo acá. Sí, se ve. Está. Ahí va. Vamos a ver el PDF. Que están las firmas. Ahí va. No, no es esa. Es del 10. Ah, capaz que te dije mal, no es la séptima. Yo tengo acá del 19 de agosto del 2019. ¿Séptima ronda no es? Sí, pero desde el 2019. Grupo 7. 1, grupo 7, 1. Medicamentos de uso humano. Séptima ronda me dijiste, ¿no? Sí. Ahí, del 20 de agosto del 2019. 19 de agosto. Está. Sí. Entonces, déjame ver. Fíjense, ¿no? Integrado por el Poder Ejecutivo y la Ramendi y del Aqua. Tenemos dos. ¿Tá? Eso es muy frecuente. Si ya está así y ustedes ven que las cosas no les dan como dice la norma, es porque hubo unanimidad. Porque si no, se pondría más prolijo. ¿Por qué? Porque sí, puede ser impugnado. Exacto, exactamente. ¿Tá? Eso son cosas que te dan datos de cómo se acordó. Sí. Otra cosa que te da datos de cómo se acordó es si tú al final no ves, Este no tiene si tú al final no ves ninguna cosa rara. Por ejemplo, en la octava ronda sí hay como un descargo de los trabajadores que no están de acuerdo con la pauta. ahí está, ¿no? Si tú no Y de ves los empleados. que digan que los trabajadores no acompañan o que los empleadores no acompañan, es porque también hubo ahí les dejé compartir porque no sé por qué razón me queda la cosa esa ahí abierta. Entonces, si vos, por ejemplo, no ves nada de eso también te da la pauta, ¿sí? De que fue por unanimidad. Que de nuevo es la regla. Estadísticamente es más del 50% a los que se acuerdan por unanimidad. Yo ahora no sé qué estadísticas se estará llevando el ministerio, pero mientras que yo estaba, se llevaba la estadística de cómo se iban acordando, ¿sí? Y cuando había votación, quiénes votaban entre sí. Siempre era Poder Ejecutivo con una de las partes, y la verdad es que era mitad y mitad con trabajadores y mitad con empleadores, aunque uno pudiese pensarlo otra cosa diferente. Bueno, seguimos con el 9. Sí, acá la compañera nos dijo, ¿no? Los sectores, fíjense,
representados por muchísimos delegados. Contanos, continúa, compañera. La del 9. Bueno. ¿Quién era la compañera que estaba con el acuerdo del grupo 9? ¿Me escuchan? Era Luciana. Luciana, ¿estás? Bueno. Seguimos entonces. Bueno, lo del sector empleador, que son muchos, lo del sector trabajador, que también son muchos, ¿sí? Acá les establecen el domicilio, eso es una peculiaridad, en general los domicilios no se establecen, pero está muy bien, por supuesto que está muy bien que así sea, ¿sí? Y los antecedentes, bueno, de las negociaciones, etcétera, ¿no? El ámbito de aplicación. Siempre el ámbito de aplicación es a nivel nacional, ¿sí? Esta es la regla. Sin embargo, puede suceder que ustedes se encuentren ámbitos de aplicaciones diferentes, ámbitos geográficos diferentes. En una época, por ejemplo, el grupo 20, que era el grupo de las entidades gremiales, sociales y deportivas, en entidades deportivas se había resuelto, pero eso es antes del 2005, se había resuelto que habían determinadas normas aplicables a las instituciones deportivas del interior y otras a las de Montevideo, sobre todo en relación a los salarios. ¿Por qué? Bueno, porque los salarios que se podían pagar en Montevideo no se podían pagar en el interior. ¿Ah? Pero, si bien esto puede ser que ustedes lo vean, es excepcional. Lo que van a encontrar es en general estos regímenes de tipo nacional. ¿Tá? De tipo nacional. Bien. Otra cosa que pueden encontrar es esta cláusula. ¿Sí? ¿Ven mi cursor? Acá. Sí. Sí, se ve, sí. Esta cláusula la pueden encontrar o no, pero responde a la idea de que los cargos gerenciales acuerdan, ¿sí?, sus incrementos bajo otros criterios. Lo cierto es que esta idea de que los beneficios y los ajustes no se les aplican a los cargos gerenciales, la idea esta parte de una base que no siempre demuestra ser real. ¿Cuál es esta base que no siempre demuestra ser real? Que los gerentes ajustan más que el resto de los trabajadores. Y habitualmente yo he visto últimamente, en los últimos años, que los cargos gerenciales no ajustan todo lo que han ajustado los trabajadores. ¿Sí? Entonces eso es un problema, porque en definitiva los cargos gerenciales son tan trabajadores como los demás, pero bueno, por ser justamente, de hecho, son trabajadores como los demás, pero muchas veces son los que van a negociar, ¿sí?, en representación de la empresa, ¿no? Entonces muchas veces se los quita, ¿sí?, del ámbito de aplicación. Puede suceder o puede suceder que no. A veces se los quita del ámbito de aplicación acá, pero están incluidos dentro de sus contratos, ¿sí? Entonces ahí hay que ver cuál de las dos cuestiones se aplica. Bueno, el tema de la periodicidad de los ajustes. No sé si la compañera que estaba con el grupo 9 sigue en la reunión o si se tuvo que ir. Estoy acá, profe. Ah, bueno, dale, continúa. Bueno, la parte de los ajustes de aquí del grupo de la construcción, bueno, en esta última del 2020, yo supongo que es porque quedó un ajuste para atrás y mientras estaban negociando no se pudo aplicar, entonces quedó como que hicieron un ajuste en mayo y otro ajuste en junio del mismo año. Y después ya salta a abril del 2021. Entonces entiendo que quisieron ajustar de esa manera para quedar actualizados. Ahí está. Primero, la vigencia. Este acuerdo dura 35 meses, fíjense.
Sí, 35 meses, así es. Son prácticamente 3 años, ¿no? Es Sí. un convenio muy largo. Esta es una tendencia que han tenido todos los convenios. Comenzaron siendo muy cortos, de 1 año, incluso en una época hubo un periodo puente de 6 meses, y luego, a medida que las partes fueron confiando más en las herramientas, a medida que también la economía demostró ser más estable, ¿sí? Menos volátil, se fueron dando ajustes más prolongados. Este es muy largo, lo habitual es ver de 2 años, para decirlo de alguna manera, este es de prácticamente 3. Bien, tiene Perdóname, dame un segundito. no, tiene una cláusula que si el salario real baja a cierto monto, tiene Ahora que la vemos. ajustar. Sí, Ahora la vemos. Esto que dice la compañera, fíjense que acá hay un primer tramo de 1 mes. El ajuste del 1 de mayo al 31 de mayo, y efectivamente esto sucede cuando en realidad las partes no llegan a tener terminada la negociación para empalmarla directamente con el acuerdo anterior. Así es, sí. ¿Ah? Porque, bueno, porque a los uruguayos nos encanta conversar, nos encanta reunirnos, y por supuesto no somos amantes de los plazos, ¿sí? Y entonces esto pasa y pasa todo el tiempo. Puede hacerse así, y de hecho hay veces que hay 1 mes, 2 meses y 3 meses de retroactividad. Ajá. Es más, de hecho ustedes van a encontrar acuerdos donde al final se establece que los incrementos del mes 1, el 2 y el 3, en los que este acuerdo todavía no estaba perfeccionado, se va a pagar en 3 cuotas. O Claro. incluso se pide autorización o las partes van con el acuerdo para hacer las rectificativas en el BPS. ¿Ah? Eso es muy frecuente, les diría que es la regla. Les diría que es la regla. ¿Ah? Bueno, muy bien. Entonces, primero, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, un incremento salarial, ¿sí? Que tiene esta fórmula, ¿sí? En este caso hay partidas extraordinarias. Sí, 12 tickets, sí. Fíjense, miren bien la planilla. No sé, continúa contándonos tú. Bueno, ahí están establecidos por categorías el jornal por día, y te lo discrimina por hora. Y bueno, ahí te va explicando todas las categorías que hay. Los administrativos antes no estaban incluidos, después los incluyeron. Y como decías tú, profesora, que los gerentes, los capataces, los directores se negocia por otro lado, no están incluidos. Lo dice ahí. Ahí está, ¿no? Fíjense, si yo les muestro esto, por ejemplo, obreros jornaleros. Fíjense, estos son los tipos de subcategorías de estos jornaleros, de estos obreros. ¿Yo tengo la descripción acá? No, no la tengo. Ay, no, peón práctico, medio oficial, oficial finalista. ¿A dónde la voy a ir a buscar? La voy a ir a buscar a acuerdos anteriores donde voy a tener la definición y la descripción de cada una de estas categorías. ¿Qué quiero decir con esto? Que la descripción de las categorías se hace esa vez cuando se acordaron. Después no se vuelve a transcribir todo, pues si no tendríamos un libro. Sí, incluso en la planilla de trabajo aparece así. Exacto. No aparece el nombre de la categoría, aparece así con el número. Hay que acordarse qué categoría es. Exacto, ¿no? Entonces, si yo sé, yo tengo que ver qué categorías, ¿para qué? Para remunerar adecuadamente. Así es. ¿Ah? Entonces, tengan eso presente. Cada una de estas tiene una descripción. De repente tienen 2 o 3 la misma descripción, pero saltan de categoría, por ejemplo, por antigüedad. ¿Sí? Que también es factible que en varios grupos se da. ¿Está? ¿Se entendió esto? Hay cosas en el chat. Ahí va. 4 peón prácticos. Bueno. Ahí creo que estábamos. Bueno, ¿qué más querías decirnos? Después el ajuste en este caso, digamos, queda sujeto a la cantidad de trabajadores que están aportando. Pone franjas de 39.000 trabajadores a 52.000 y va definiendo si la cantidad de cotizantes es menor a 39.000, si la cantidad de cotizantes es menor a 52.000, entonces entre ese rango
va fijando el ajuste que tiene que haber año a año. Vamos a ir explicando. Ese es un ajuste muy peculiar porque la verdad que parte de esta cultura de la negociación, de la industria de la construcción, es que tienen ajustes muy peculiares y muy difíciles de entender. Sí. Por ejemplo, en estos casos, el tema del traslado a precios, porque no se olviden que es muy importante para el Estado mantener a raya las variables macroeconómicas. Y la construcción Inflación es uno de los factores que más inciden en la inflación. Sí. Entonces, esto provoca que se maneje con mucho cuidado cuánto de este aumento va a impactar en los precios. Así es. Bien. Entonces, si ustedes ven, acá lo que tenemos es una partida extraordinaria. ¿Sí? Esto es muy habitual que exista partidas extraordinarias que sean o para todos los trabajadores, o muchas veces partidas extraordinarias para sectores que están más sumergidos, es decir, para trabajadores que están muy pegados a los mínimos, digamos, medianamente aceptables. ¿Sí? Esto tiene que ver con la idea de que no todos incrementan igual. No todos incrementan igual. Así es. En este caso tenemos justamente eso. Tenemos esta tabla, que es la que luego va a sufrir ajustes en cada uno de los diferentes ajustes, ¿sí? Que establece los salarios mínimos. Fíjense, esta tabla no me está diciendo de cuánto incremento, me está diciendo cuánto es el piso mínimo. Porque yo bien podría tener un medio oficial que en vez de ganar 234 pesos la hora, gane 241. Claro. Recuerden que lo que yo debo respetar son solamente estos mínimos. Solamente los mínimos. Después tenemos muchos tipos de compensaciones que también son salariales, transportes, suplementos por determinadas actividades, etcétera. ¿Sí? En este caso... Hay 3 columnas porque son por zonas de trabajo, según el área donde se esté trabajando. Acá en el este se paga más, por ejemplo. Entonces, exacto. Bueno, hay que ir a la columna de la zona. Exacto. ¿Tú estás en Punta del Este? Sí, en Punta Ballena. En Punta Ballena. Bien. Uno de los lugares más lindos del país, sin duda, Punta Ballena. Bienvenida, profe. Sí, bien. Sí. Segundo tramo, ¿sí? Y acá tenemos, fíjense, ahora sí, del 1 de junio al 31 de marzo, un incremento del 4,20. Es decir, que yo, a esos salarios vigentes del 1 de junio, aunque debió haber dicho 31 de mayo, ¿sí? Claro. A ese salario yo le voy a incrementar un 4,20. Eso va a ser para cada trabajador. En el ejemplo que yo le decía, si yo gano 242 pesos la hora, ¿sí? Y 231 es el mínimo, no importa, yo ajusto el mínimo, voy a ajustar el mínimo para saber la tabla, pero voy a ajustar en 4,20 el salario de cada uno de los trabajadores. ¿Sí? Y esto es muy importante. Así, esta es una práctica que con determinadas variaciones sucede siempre. ¿Por qué? Porque dentro de las competencias, primero sui generis y ahora realmente legales, están los incrementos salariales, los ajustes. Claro. Todos vamos a ajustar un 4,20. Es posible también, y ustedes lo van a ver en muchos acuerdos que seguramente tengan los compañeros, establecidos franjas. Los que ganan de tanto a tanto van a ajustar un 4,20. Los que ganan de tanto a tanto, un 3,80. Y los que ganan de tanto a tanto, un 3,10. ¿Sí? Eso es normal, claro, porque traccionan los salarios más bajos. ¿Está? Así es. Entonces esto es muy frecuente y ustedes lo van a ver muchísimo. Muchísimo, ¿sí? Y de repente después encuentras empresas o obreros que te dicen, no, porque tal empresa paga solo el laudo. O tal empresa, bueno, te paga más que el laudo. Entonces, bueno, se corren la voz entre ellos. Cuando dice ellos pagan el laudo, en realidad se están refiriendo al mínimo. Exacto. Sí. Al mínimo del laudo, ¿no? A esto de la tabla. Esto va a ser así. Y esto lo vamos a enganchar con la explicación de lo que son las actas de ajustes. Sí. Ustedes vieron, compañeros, que en cada uno de los grupos, ahí en la página del ministerio, por ejemplo, acá tenemos el del medicamento que trajo la otra compañera. ¿Qué tenemos? Tenemos las rondas, por ejemplo,
octava ronda, ¿sí? Que ahí además se votó, así que después la vamos a ver. Y tenemos ajustes. ¿Ven? Cada ronda, entre ronda y ronda, para decirlo de alguna manera, parece un juego infantil, pero entre ronda y ronda hay un acta de ajuste. ¿Por qué hay un acta de ajuste? Porque es importante que los trabajadores y los empleadores entiendan cómo se hace todo esto. ¿Sí? Sepan cuáles son las variables que tomamos en consideración, porque muchas variables todavía no las sabemos cuando ajustamos. Por ejemplo, de repente, cuando se hizo este convenio, que era del 2019, no se sabe en el 2020 en cuándo va a estar el promedio de cotizantes al BPS. ¿Sí? Entonces es importante hacer las actas de ajuste donde se aterrizan estos números. Esta es un ajuste muy raro, no lo van a ver en ningún otro convenio. Lo que van a ver son otro tipo de ajustes. Vamos acá a la de la compañera. A la de la compañera que teníamos el medicamento. A ver, medicamentos de uso humano. ¿Cuál era el subgrupo de la compañera de uso humano? 1, estás ahí. Séptima ronda, ¿verdad? Sí. Acá registrada. En esta acta de la compañera, bueno, los ajustes son un poco más sencillos, ¿no? Por ejemplo, un primer ajuste de un 4%, ¿sí? Y después sigue haciendo los ajustes de 4,28%, ¿sí? Y después, por ejemplo, me establece un correctivo final que tiene que ver con la inflación. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos las actas de ajuste. ¿Por qué es importante que tengamos las actas de ajuste? Por ejemplo, vamos a ver acá un ajuste del grupo de la compañera. Son actas muy cortitas donde nos dice, bueno, el número es 3,5. ¿Sí? Porque es muy importante que los trabajadores y las empresas entiendan en cuanto, en definitiva, se traduce todo aquel palabrerío, todo aquello de inflación proyectada, inflación pasada, ¿sí? A veces incrementos del índice medio de salarios. Entonces, que son variables que no las tenemos cuando se está haciendo un acuerdo, por ejemplo, a 2 años. Entonces, es importante que estas actas de ajuste existan. ¿Es obligatorio que existan? No, podrían no existir, porque en realidad los parámetros, este número no es inventado, este número sale claramente de todos los parámetros que se acordaron. Pero es muy importante que exista, porque si no la gente va a hacer cualquier cosa, ¿sí? ¿Se vuelven a reunir para labrar el acta? Se vuelven a reunir para labrar el acta, en general están todos de acuerdo. ¿Sí? Ahí vemos que participa mucho menos gente también. 1 por el Poder Ejecutivo, 1 por los trabajadores y 2 por las empresas, que en general en este rubro es uno de laboratorios nacionales y otro extranjero. Exacto, porque están todos de acuerdo en que es el 3,5. Es más, las partes ya te vienen y te dicen, es el 3,5, vos como delegado del Poder Ejecutivo ya sabés que es el 3,5, pues ya hiciste las cuentas, todos hicieron las cuentas por su lado y a todos les dio lo mismo. A veces puede pasar que de una pequeña diferencia. Y pasó en un grupo, me acuerdo, de gente bastante intransigente, que como que yo le dijera que en vez de 3,5, uno le dio 3,51. ¿Está? Bueno, puede pasar porque muchas veces tiene que ver con, con los redondeos. O, bueno, imagínense que un 0,01% no tiene ningún tipo de incidencia en nadie, ¿no? Pero para decirles que recuerdo una situación de un grupo, creo que era el grupo 10, pero no estoy segura, que les pasó eso y bueno. Pero lo normal en el sentido de habitualidad, para decirlo adecuadamente, es justamente esto, ¿no? Que la gente sepa exactamente cuánto es el ajuste y venga y lo firme sin inconveniente ninguno. Sin inconveniente ninguno. ¿Ah? Entonces, si les parece, vuelvo a compartir en la que estábamos trabajando.
fíjense, ¿no? Estas son fórmulas muy, muy extrañas. Imagínense ustedes, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, no tendría ni idea de cómo hacer estos ajustes. Seguramente yo tampoco. ¿Sí? Imaginen pedírselo a un obrero de la construcción. Imaginen pedírselo a un pequeño empresario que tiene una cuadrilla de trabajadores y que él también trabaja a la par de sus obreros. Imposible. Por eso es muy importante que existan las actas de ajuste. ¿Tá? Que traen, como que aterrizan todo esto, en definitiva, salen de estas ideas. Y lo que hay es una cláusula de salvaguarda, que se acuerdan que yo les pregunté si habían cláusulas de salvaguarda. No sé, compañera, si tú la querés leer. Sí, dice que si el salario real cae por debajo de 158,85, que era lo que estaba establecido en abril del 2020, se aplica un coeficiente para alcanzar el salario real a 164,74. Esta es una muy buena automática. Guarda. Sí. Es una muy buena cláusula porque ustedes van a encontrar bajo el nombre de cláusula de salvaguarda otras del tipo, bueno, vamos a ver y nos vamos a juntar a negociar. Bueno, vamos a ver y nos vamos a juntar a negociar no me quiere decir mucho, porque juntarme a negociar, en definitiva, si las partes quieren, me puedo juntar pasado mañana. Claro. Sin necesidad de ninguna variación. Esta es una muy buena cláusula de salvaguarda que en definitiva lo que hace es mantener poder de compra, más aún. Mantener salario, incluso aumentarlo, ¿no? Porque estamos pensando de una caída a 158 pesos y sin embargo se va a llevar a 164. Bueno, que no son pesos, pero bueno, está. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Es interesante. Dejan de lado la obra pública, ¿no? ¿Cómo sí, expresamente de lado la dejan, sí. ¿Cómo el Estado se protege? Dice, bueno, yo qué sé, no sé. Sí. Eran los empleadores que hacen y que aguanten el chaparrón, pero el Estado, cuando contrata obra pública, tiene sus números inmodificables. Bueno, tiene un criterio también, ¿no? Imagínense si después de toda una licitación, de todo el tema de los precios y de los plazos, además, subimos el precio porque hubo una variación en el salario real, bueno, ya bastante que suben los precios porque suben, ¿sí? Ahí lo deja aparte. ¿Sí? Iba a decir algo. ¿Tú ibas a decir algo, compañera, la que estaba con el grupo 9? Sí, después me llamó la atención que hay una cláusula, bueno, establecen el fondo de contingencia, que es para una emergencia, digamos, que se saca del fondo de la construcción. Después generan una comisión que va a controlar qué se hace con esos fondos, pero bueno, eso es como algo, me parece que surgió más que nada por la pandemia, que antes, sí. antes no estaba. Por el COVID. La industria de la construcción suele tener muchas peculiaridades, esa es la verdad. Yo creo que si hubiese algún criterio de peculiaridad, creo que se estarían llevando el podio. ¿Por qué? Bueno, por infinidad de cosas que no vienen al caso explicar, pero tienen, por ejemplo, el FOSER, ¿sí? Tienen otro tipo de garantías, tienen una forma diferente de cobrar los aguinaldos, bueno, en fin, ustedes ya saben que tienen muchas peculiaridades porque la actividad es muy peculiar, ¿no? Es altamente estacional, en fin. Entonces, en este caso, bueno, lo que crearon fue un fondo de contingencia justamente para el tema de la crisis sanitaria, pero también tienen muchas cuadrillas, hacen mucha labor social. La verdad que creo que los trabajadores en este sentido tienen una enorme conciencia conciencia de clase y una enorme conciencia del trabajo por el otro. Cláusulas de salud y seguridad van a encontrar en muchísimos grupos, ¿sí? Por supuesto, si hay un grupo donde deberían estar es que es un grupo con una siniestralidad muy importante, ¿sí? Con consecuencias realmente muy complicadas, ¿sí? Y fíjense, ¿no? Políticas de género. En esta comisión de trabajo. Esto sin duda sí. Podríamos hablar de que es una cláusula de género. Ustedes saben que, bueno, por supuesto es una actividad muy masculina, donde a su vez las trabajadoras, mujeres, en lo que es, no hablo en la parte administrativa de las empresas, sino en lo que es el trabajo en las propias obras,
Es un trabajo muy complejo, muy complicado, en un ambiente Obra. siempre muy hostil en la obra, y muy hostil con los compañeros. ¿tá? Entonces hay estereotipos de género que se continúan perpetuando, se perpetran además situaciones muy, muy feas, también desde los propios compañeros. Entonces es un tema muy importante que a mí me parece que es bien pertinente que en la industria de la construcción se ataque y se ataque con firmeza. Después hay condiciones, ¿no? Por ejemplo, esa de la campera, Así es. por desgaste de herramientas, etcétera, ¿no? Sí, es nuevo lo de la campera. Ahí está, pero hay un montón de... Así es. Y después hay una cláusula. Sí. Sí. Hay una cláusula que pide que no se reclame aumentos